Tiene la palabra en esta primera ronda el licenciado Pablo Gómez Álvarez, representante del PRD. Buenas tardes o buena tarde, señores y señoras. Quisiera en primer lugar aclarar, porque creo que es preciso, que la Ciudad de México ya era una entidad federativa. Una entidad federativa que tenía, digamos que derechos especiales, pero era entidad federativa. No se va a fundar la Ciudad de México como entidad federativa, mucho menos como ciudad. Es la ciudad más vieja, más antigua del país, ¿no? Hubo un momento en que era casi todo el país, y de ahí se derivó casi todo el resto del país. Señoras y señores, estamos frente a una coyuntura, una situación en la que al otorgársele a la Ciudad de México su capacidad de expedir una constitución propia, se le abren a esta ciudad, cuna de innumerables movimientos democráticos durante el siglo XX, exponente del pensamiento más avanzado que existe en el país, reducto en ocasiones de la protesta y de la indignación, cuna también de una intelectualidad de izquierda, proveedora de ideas de transformación, para que su constitución sea un ejemplo para el resto de los estados y para la federación. Sin embargo, hay un dispositivo con la peor tecnología posible, que tiene que ver tanto con constituyentes biónicos, el componente electivo no será mayoría práctica, porque las resoluciones del constituyente se toman o se tomarán a 2/3. La mayoría del constituyente no es 60, es 66.6 más 1. No es 60, como se sugirió en discurso. Yo no sé por qué las autoridades electorales se meten en asuntos histórico-políticos que no les competen. El hecho de que vaya a ser una asamblea constituyente eso no es competencia del INE, ¿eh? La competencia del INE es que va a haber una elección y que tiene que organizarla y aplicar la legislación y los principios y cuidar la equidad y cuidar el respeto al voto. Esa es su función, nada más. No tiene por qué meterse en asuntos que no le competen, y nadie le ha dado esa autorización. Pero por lo visto, como ya declararon que es inédita la elección, se pusieron a legislar. Miren ustedes, hay reglas en estos documentos de completo desapego a la Constitución política. La idea que existe con este desapego es la creación
de un grupo de más de un tercio de diputados constituyentes afectos a la presidencia de la República, para convertir al jefe del Estado y del gobierno en el factor decisorio en una asamblea donde las resoluciones se tomarán por 2/3. Con un poco más de un tercio se convertirá entonces en el factor decisorio del contenido, no para incluir elementos que desde luego Peña Nieto no tiene la menor propuesta de avance en materia de constitucionalidad, tanto de materia política como en materia social, sino para impedir que esta constitución próxima pueda servir de programa para modificaciones de la Constitución Federal y de programa para modificaciones de las constituciones de los estados en materia de derechos sociales, económicos y democráticos. La idea de convertir al jefe del Estado en el portador de una especie de derecho de veto, no especie, de un derecho de veto, eso es lo que se busca. Mediante la conformación de una planilla de 5 independientes que no serán independientes, sino dependientes del presidente. Todo esto está hecho para promover ese grupo de candidatos independientes que completarán la técnica que se usó para juntar suficientes diputados, gran parte de los cuales serán biónicos. Entonces, darle al presidente las condiciones de tener un tercio, pues es un echar atrás lo que se ha conquistado con el derecho de esta ciudad progresista, la más progresista del país, la más avanzada del país, política e ideológicamente. Aquí hay un espacio de democracia como en pocos lugares del país para evitar una constitución de avanzada. Esta es la forma en que este instituto, cada vez más oficialista, recibe la consigna de Enrique Peña Nieto para conjurar los peligros que representa para el poder establecido. Gracias. Adelante, el licenciado Pablo Gómez. Me sentí aludido con eso de así o más claro. ¿Tienen que ser 60 los independientes? ¿Tienen que ser 60? ¿Es la idea del INE? ¿Abrí para que haya 60? ¿O abrí para que haya 5? Que es la planilla de Peña. ¿Por qué tienen que ser 60, Ciro? ¿Por qué tenemos que hacer los cálculos que tú hiciste considerando hipotéticamente hasta 60? ¿Dónde ha habido en una elección en un estado en México, en la historia, cuando antes todos eran independientes, antes de las leyes electorales? ¿Cuándo ha habido 60? 6, digamos. ¿De qué están hablando? Mi pregunta a ti es, ¿de qué estás hablando? Para responder el consejero Ciro Murayama. Estoy hablando del número que fija el decreto constitucional. Puede haber hasta 60. Entonces, el INE debe crear las reglas para que se inscriban hasta 60. De eso estoy hablando, del decreto constitucional que tiene usted ahí, puede leer y releer. Y A San Martín, con mucho gusto. Adelante. Sí. El decreto dice que primero se reparten las candidaturas independientes que hayan tenido el cociente natural. Esto tiene como propósito eliminar los votos excedentes que haya obtenido en lo individual un candidato independiente, a efecto de hacer la distribución
entre los partidos. Solamente. No privilegia al candidato independiente. El candidato independiente de todas maneras tiene un cociente natural, pues ya es diputado. Pero al asignar la curul en primer lugar a los independientes, se anulan los votos que los independientes obtuvieron en demasía al cociente natural, a efecto de hacer un nuevo cociente, un segundo cociente de distribución entre los candidatos. ¿Estoy en lo cierto o tú estás equivocada? Para responder la consejera San Martín. Muchas gracias, señor representante. El decreto lo que establece es que primero se saca un cociente y los candidatos independientes que tengan ese número o más de votos obtienen una curul. Si 60 obtienen ese número o más de votos, 60 candidatos independientes entran y no hay una sola asignación a partidos políticos. Es un supuesto de muy difícil actualización, totalmente de acuerdo. Muy complejo con las cifras que hemos visto, totalmente de acuerdo. Pero si llegase a darse el supuesto de que tenemos 60 candidatos independientes o candidatas independientes que tienen una fuerza que logra que tengan como votación más del cociente natural, las 60 se distribuirían entre ellos. Consejera San Martín, ¿alguna otra intervención? En segunda ronda tiene la palabra el licenciado Pablo Gómez. Solamente en relación con lo que dijo Ciro Murayama, 60 es un tope, no es un propósito. Es el equilibrio de un decreto para 60 RP, de un sistema en el cual, por primera vez, como solo hay RP, representación proporcional, y hay el derecho constitucional a candidato independiente, se reconoce ese derecho y se aplica a una estructura de representación proporcional. No podría haber más de 60 candidatos en orden de aparición, en orden de llegada. ¿Por qué? Porque 60 son los lugares. A ver, entonces, no hay ninguna preferencia en el decreto para los independientes. No inventen cosas. Hay preferencia de parte del presidente de la República y de parte del INE, pero no del decreto. Luego, lo que dice Pamela, asignar primero a los independientes es con el propósito de llegar a un segundo cociente, después de eliminar la totalidad de los votos de independientes ya asignados, que van a tener en demasía. Si esos votos en demasía estuvieran para calcular el cociente, el segundo cociente, un cociente rectificado, alteraría la distribución entre partidos e independientes que no estuvieron en la primera distribución. Entonces, para poder distribuir con un cociente rectificado, hace falta quitar toda esa masa de votos. Por eso viene así la regla en el decreto. Ustedes son ingenieros electorales, me extraña de que anden inventando cosas que no son. A ver, hay que ser un poco más. A ver, yo creo que ustedes son muy inteligentes, hasta los admiro por su inteligencia. Por eso no creo que no entiendan, creo que no les conviene. Por eso le digo a Arturo Sánchez, no pido confesiones, sé lo que está pasando y lo veremos y lo discutiremos de nuevo. Esto no va a quedar aquí, va a continuar. Entonces no existe ningún privilegio, no se privilegia candidaturas independientes. Esa es la tesis que en este momento está predominando en la mesa. Porque es lo que quiere Peña Nieto. Una planilla de candidatos independientes para completar un tercio. Y ahí sí, Santiago, el peligro es muy grande. Que una fuerza política vetante que no tiene proyecto propio de carácter constitucional, como es Peña, tenga un tercio, es vetar justamente lo que no quiere que quede. Y ese es el peligro del constituyente que está convocado. No importa cómo te sientas tú al respecto, lo que importa aquí es cómo votes al respecto. Entonces, desgraciadamente votarán
pues como se les ha pedido que voten. Y esto es un atraco. Lo de las prerrogativas, a ver, ¿dónde está eso en la Constitución? De que para el registro de los independientes cada quien pueda reproducir su firma 5 veces. ¿Dónde está? Está lo contrario en la ley, una sola. Y ustedes están inventando aquí una ley inexistente. Lo mismo en las prerrogativas. Quiero decir, esto de las prerrogativas en todo el mundo son disparejas, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? El licenciado Pablo Gómez, representante del PRD. Ya tumbaste al PRI, pero ahorita lo levantamos. Ya lo levantaron con el pacto. Pues no fue el pacto, sino fue más bien. Miren, ya tendremos tiempo esta misma noche de discutir el asunto de los acceso a radio y televisión, porque eso no está en la convocatoria. A ver, yo no he impugnado, no me he referido al decreto de reforma constitucional, a los transitorios. Al contrario, estoy diciendo que las decisiones que en varios aspectos el INE está a punto de tomar son violatorios de ese decreto, porque debe aplicarse la ley y no el decreto. Perdón, el decreto no da al INE la facultad de hacer leyes. Dice el decreto que el proceso electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el Consejo General. Dichas reglas deberán regular el proceso en atención a la finalidad del mismo y en consecuencia el instituto podrá realizar ajustes a plazos y demás. O sea, regular el proceso, pero no establecer normas distintas a las que están en la Constitución y en la ley. Y en este proyecto que se va a votar dentro de unos minutos, hay reglas distintas a las que están, normas distintas, en la Constitución y en la ley. Ese es el punto. No objetamos lo del 1%, porque lo estamos equiparando a una elección de presidente, habida cuenta que se trata de una lista. Gracias. Nada más por eso. Representante del PRD. Quisiera en primer lugar decir que tanto la lucha por las prerrogativas a los partidos políticos como el acceso a los medios de comunicación provienen de la izquierda. En nuestro país siempre se fue negado eso antes. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración a lo dicho por el consejero presidente Córdoba en relación con el acceso a los medios de comunicación. En México, el acceso de partidos a la radio y la televisión surgió en condiciones de igualdad. En el año de 1978, todos ustedes ya habían nacido, por lo tanto no tienen derecho a ignorarlo. Así surgió, exactamente en condiciones de igualdad. Cada partido político tenía el mismo tiempo. Sus programas aparecían a las 8:30 o 9 de la noche en todos los canales, incluyendo el de las estrellas, que entonces todavía no era de las estrellas. Entonces, cuando se aumentó el tiempo de partidos para las épocas electorales, el PRI pidió que fuera proporcional. Y nosotros no estuvimos de acuerdo. Y el PAN tampoco, por cierto. Entonces hubo una larga negociación que terminó en 30-70, al igual que las
prerrogativas en metálico, porque en 1978 las prerrogativas de los partidos eran en especie, no se le daba dinero a los partidos. Entonces, en esta nueva reforma, las condiciones de negociación con Manuel Bartlett pues fueron diferentes, ¿no? Y quedamos en 30-70 en acceso a radio y televisión. Así ha sido. Una medicina que se aplica desde entonces, ahora pues ya parece mala. Sí, en efecto es mala, pero si es mala, pues hay que quitarla de la ley y poner todo parejo, ¿no? Y no solo en la elección de una asamblea constituyente. Eso es lo que me parece insostenible. No hay argumento. Y no nos quieran endosar a la izquierda una contradicción que no tenemos. Tenemos otras, pero esta no. En ninguno de los dos sentidos. Ni en términos de acceso a radio y televisión, ni en términos de financiamiento. Así se ha venido actuando. Y esta es la primera vez que no. ¿Dónde están las facultades para modificar estos criterios constitucionales y legales? Dicen, es que ustedes fueron al tribunal a pedir, nos acusan, que el tiempo de precampañas y de intercampañas fuera igualitario. Claro, que fuera incorporado al criterio de tiempo ordinario, en donde es igualitario. Caray, ¿en dónde estamos? ¿Qué institución es esta? ¿A quién se trata de engañar? Con ese argumento, y lo ganamos, porque era lógico. Pero aquí no estamos hablando del tiempo de precampaña, ese ya se lo volaron. Y de intercampaña, ese ya también se lo volaron. En los lineamientos, ya no existe eso. Ahora bien, como está claro que el tiempo de precampañas y del tiempo de intercampaña es asimilable al ordinario, era parejo y debe seguir siendo parejo, pero el de campaña no, porque nadie les ha dado la encomienda de que modifiquen esto. Ahora bien, tenemos otro problema, que es el derecho de los miembros de los partidos. Las precampañas, la postulación de precandidatos, es un derecho de miembros de algunos partidos, y creo que de todos. Es derecho estatutario, que tiene por lo tanto la protección de la ley, porque también tiene derecho a la jurisdicción del Estado, toda clase de controversias al respecto. ¿Qué van a hacer los miembros de partidos que contiendan para ser candidatos de lista a la Asamblea Constituyente? Si no hay un momento de precampaña formal, porque resulta que las precampañas no estaban ni en la Constitución ni en la ley, pero ya están. Entonces vamos a crear un momento de precampaña. ¿Nos van a acusar de actos anticipados? ¿O qué es lo que va a pasar ahí? No sé qué va a pasar, porque el proceso abierto implica la etapa de precampañas en la nueva legislación, que antes no estaba así y que el instituto está desconociendo. Olímpicamente aquí se están pasando por alto y por bajo la Constitución y la ley, pero también los derechos de los miembros de los partidos y de los partidos mismos. Esta es la discrepancia con todo este paquete de acuerdos que además no tienen autorización del Congreso para tomar tales determinación. Una cosa es establecer reglas generales del proceso y otra cosa es desconocer los principios
constitucionales de la función electoral. Y lo que dice también el decreto, la propia ley general, que es lo que está haciendo en este momento o pretendiendo hacer el instituto. Para eso no están autorizados por el Congreso de la Unión, están autorizados por ustedes mismos, y lo que más lástima me da es que no tienen argumentos. El único argumento es: esta elección es distinta. Bueno, aquí el representante del PRI nos ha venido a decir que no es una elección, que es algo, no sabe qué es. Pues sí, búsquenle, pero aquí la gente va a ir a votar y va a elegir, y es una elección, y en este país hay principios y bases fundamentales y constitucionales de las elecciones, y eso tiene que ser respetado. Ese es el planteamiento básico, y se intenta desapegarse de todo ello. Muchas gracias. Señor representante, tiene... Pablo Gómez, representante del Partido de la Revolución Democrática. Quisiera rápidamente hacer algunas aclaraciones. Como en México las reformas electorales han sido demasiado tardadas y el proceso ha sido muy paulatino, entonces cada vez que se introduce en la legislación algo nuevo, genera una serie de disonancias y problemas de manejo de las cosas. En lugar de haber hecho desde un principio un sistema electoral abierto, en el cual cualquiera puede registrar candidatos con determinado requisito de firmas, mínimo, pluris y unis y todo, aquí se creó la figura de candidatos independientes porque se decía que eso era lo que faltaba. No es cierto, no es eso lo que falta. Cuando se convoca una elección exclusivamente plurinominal y al aplicársele el elemento de candidato independiente a lo que ya hay derecho, entonces las cosas se complican aún más, mucho más, diría yo. Pero una cosa que no se ha complicado es el reparto. La norma del reparto está clara en el decreto y resuelve el problema. Y se aplica la Constitución directamente con un elemento nuevo que no puede estar ahí en la Constitución, porque los independientes no están en los repartos en la Constitución, pero sí en esta Asamblea Constituyente. Entonces, entiéndase, cuando el legislador resolvió el problema y cómo lo resolvió y cómo lo dejó resuelto. Las cosas básicas están en la Constitución o en la ley. Lo que tiene disonancia con la Constitución está en el decreto, y lo que no está en el decreto, señores consejeros, ustedes no se lo pueden inventar. Tiene que estar en algún lado porque nadie les confirió la facultad de legislar. Cuando dicen que el 1% para registrar, están tomando un criterio constitucional. Como no para registrar candidato independiente, que existe, que es el 1% para la presidencia, considerando que es una sola circunscripción. Aquí también la tenemos, una sola circunscripción electoral general en la que baja el porcentaje. Entonces puede ser es aceptable. Nosotros no hemos objetado eso. No estamos contra los candidatos independientes, al contrario, promovimos la figura. Quedó mal, pero pues eso ya es otro problema. Entonces, cuando se pone el 1%, es congruente con la Constitución, porque se trata de una sola circunscripción, pero ya está en el texto constitucional. Inventar cosas que no están es lo que no se debe hacer en sede administrativa. Esos permisos solo se los dan los magistrados. ¿Saben por qué? Pues porque no tienen jefes, no tienen superiores.
son última instancia, hacen lo que quieren, desgraciadamente. Gracias por su atención. Gracias a usted, señor ¿Se representante. dio cuenta de eso? Y entonces No, es que nadie se da pensamos cuenta. que estaba temblando o algo. Nos asustamos. Hay aquí la supresión del inciso A del apartado A de la fracción tercera del 41 de la Constitución, que son las precampañas. Pero esos 48 minutos que señala la Constitución, que empiezan en el momento de las precampañas, asignados a la administración del instituto, se van a convertir en 12%, que es el tiempo ordinario que tiene de por sí el instituto, que reparte entre los partidos, más un 12%. ¿Ah? No es el mismo 12, es otro 12 para el inicio de transmisiones. A ver, pero es un 12 que yo entiendo por lo como está esto escrito, que no es ese 12 nuevo que se otorga el instituto, no forma parte del 48 de las precampañas, porque el instituto no ha declarado periodo de precampaña. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar o quién se los va a dar? ¿O cómo está la negociación con el gobierno? Porque encima de todo, ese 12% puede no ser 100% gubernamental, también puede ser de la Corte, del Congreso, a saber. De algún lado va a salir. O el instituto toma el 48, o no se puede arrogar 12% de la nada, ¿no? Bueno, ahorita me explicas, porque como está escrito esto, así es. Quienes salen aquí pagando los platos rotos en todo, pues es otra vez los partidos, porque de eso se trata, ¿no? Como el PRI es un partido muy débil en el DF, o sea, pues todo lo que se ha hecho para mejorarlo con 10 millones miserables de pesos, que no los necesita, porque lo menos que necesita el PRI es dinero. Lo que necesita son votos, gente, eso es lo que no tiene. Entonces, pues están haciendo un revoltillo. Miren, después de quitarle 15 días a la campaña electoral, no sé por qué, le quitan toda la precampaña, toda. Y todo esto se refleja en radio y televisión. Yo no sé si va a haber un cambalache, es decir, no tomo los 48 que la Constitución me da, me das tiempo adicional que necesito yo 12, quién sabe dónde lo van a sacar, o a quién se lo van a quitar, porque esos ya tienen dueño, no andan en el aire. Entonces no creo que esto sea correcto. Nosotros vamos a ir a hacer un planteamiento global sobre este asunto, porque lo que aquí el instituto con este acuerdo que se pretende tomar, me parece que lo que está haciendo es introducir un desorden bárbaro, en lugar de coadyuvar a que, respetando las normas y los principios de la Carta Magna y respetando las fases de un proceso electoral, que este es un proceso electoral y que al instituto no le importa qué es lo que van a hacer los constituyentes, mucho menos cómo se van a llamar, sino lo que le importa es que el pueblo va a votar y hay una contienda entre distintos, y esa contienda entre distintos
tiene unos principios de competencia que pueden no ser los mejores ni tan equitativos, pero son los que están negociados y puestos en la Carta Magna de este país. Y con este desbarajuste que se pretende hacer en el instituto, pues tiene un propósito, ¿no? No es nada más por ganas de echar relajo, ¿no? Tiene el propósito de beneficiar un esquema y un plan que ya está hecho. Ya dije quién hizo el plan, lo hicieron en Los Pinos, en Gobernación. Peña está en eso, quiere el veto, el derecho de veto, que no lo tiene legalmente, lo quiere tener en el terreno a través de argucias. Y esto forma parte de las argucias, hasta el estrechamiento de la campaña, la inexistencia de las precampañas. Y ahora esta cuestión de la televisión, me parece que también. Por cierto que me extraña mucho que no podamos poner de una vez en práctica la entrega, el trámite electrónico de spots. Eso ya estaba prácticamente pactado dentro del INE. No sé qué pasó ahora o qué está pasando. Sí, también requiere una explicación sobre eso, por favor. Gracias. Gracias, representante del PRD. Ahí en el número 28, en el numeral 28, yo suplico de la manera más atenta que se quite eso, que dice que lo que están haciendo lo hacen porque la integración de la Asamblea Constituyente, cosa que no le compete al INE la integración, compete la elección de 60 diputados, nada más. Todo lo demás no le compete. Supone el origen de la Ciudad de México como una nueva entidad federativa. A ver, tengan piedad de la historia y del todo, ¿no? La Ciudad de México fue una entidad federativa, considerada así. Las entidades federativas eran 31 estados y un distrito federal hasta hace unos días. Ya no existe la entidad Distrito Federal, existe la entidad Ciudad de México. Va a tener otros derechos, más derechos, o como ustedes quieran considerarlos, pero siempre fue, durante todo el trayecto de la Constitución anterior a esta y esta, una entidad federativa. Y ese trato siempre se nos dio, y así todo mundo lo entendió y la Constitución lo dijo con toda claridad. Vean esos ejemplares de Constitución que tienes anterior a esta última reforma, lo pueden ver ahí. Bueno, eso nada más es por estética, que modifiquen todo eso. Pero las otras cosas sí son más graves. Se estima que en conjunto del tiempo que le corresponde con la pauta ordinaria deben adicionarse 12 minutos más bajo el principio de razonabilidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales del instituto. Bla, 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 bla. ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál es el principio de razonabilidad? El principio de razonabilidad en el ejercicio de las atribuciones. Les digo. Luego dice que mantener el mismo tiempo que corresponde a los partidos, es decir, el 6% del tiempo total del Estado, encuentra justificación. Bueno, ya sería el colmo que quitaran también el tiempo ordinario de los partidos con motivo del inicio del proceso electoral. Pero dice también que se van a embuchacar 12%. Yo vuelvo a preguntar, ¿a quién se lo van a quitar porque todo tiene dueño? Estos son ingresos públicos, señores, que tienen dos componentes. Uno, por ley, es un derecho que pagan los concesionarios, media hora diaria. Y el otro, fiscal, se paga en especie un impuesto
que es un derecho original que se convirtió en impuesto. Bueno, entonces, ¿a quién se lo van a quitar? ¿Y cómo le van a hacer? ¿Quién va a hacer la gestión y con qué autoridad? ¿Y dónde está la ley que les faculta para eso? ¿Y qué van a hacer entonces con lo otro que le corresponde al instituto, que son los 48 minutos, que van a quedar en calidad de bien mostrenco? Nadie lo va a reclamar, pero todo el mundo lo va a tener, ¿no? Pero entonces van a hacer un cambalache de los 48 menos los 12 Gracias, señor minutos. representante, se ha agotado su tiempo. ¿Alguien más desea alguna intervención? El licenciado Pablo Gómez tiene la palabra. Después de escuchar al representante del PRI, parece que no hay poder ejecutivo federal en este país. Dice, no estén pensando que el gobierno va a ser. Pues no hay gobierno entonces. Por lo menos para la maniobra política, pues sí tiene que haber gobierno a fuerza. Si no, ¿qué país es este? Lo malo es que el instituto se haga eco de las maniobras de Peña. Eso sí es gravísimo. No que las haga, pues ya sé que las va a hacer. Pero esto es parte de lo mismo. Yo siempre he entendido que los legisladores hacen leyes y siempre he entendido que una constitución es una ley a la que se le llama magna o suprema. Por lo tanto, el constituyente que se va a reunir en esta ciudad, a elegir y a reunir en esta ciudad, es un órgano legislativo, pero claro que lo es, incluso más relevante que el ordinario. Se llama legislador ordinario al que todo el tiempo está haciendo leyes, y al constituyente al que hace el acto fundamental, es decir, la ley fundamental. Yo pienso que no se me ha respondido de dónde van a sacar los 12 minutos que se están arrogando en este acuerdo. ¿De dónde los sacan? ¿A quién se los van a quitar? Y pregunto las cosas porque sí es cierto que todo esto raya en lo ridículo. En lo ridículo, porque aquí no solamente están prohibidos los diálogos, está en este momento está suspendido el diálogo, cosa que ocurre con frecuencia en esta mesa. Pero por lo menos digan a quién le van a quitar los 12. Gracias. Muchas gracias, señor representante.